Eh, Buenas tardes, estimado doctor Francisco Girón. Esta actividad son mis autorreflexiones de la unidad 3. Primero empezaré con la estructura de los aminoácidos, que son compuestos orgánicos constituidos por un grupo amino, H2N, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral específica para cada aminoácido. Aparte, pues tiene un carbono central. Los aminoácidos poseen propiedades ácidas y básicas, ya que en el grupo carboxilo es un ácido débil, mientras que en el grupo amino es una base débil. A esta propiedad se le define con el término anfótero, es decir, que cada aminoácido puede comportarse como un ácido o una base. Las funciones de los aminoácidos es que son precursores de neurotransmisores y hormonas como el glucagón o la insulina. Son metabolitos intermediarios de vías metabólicas. Estos forman parte de otras moléculas como las enzimas. También forman aminas biogenas, moléculas con acción fisiológica importante, y son precursores de péptidos y aminas. Los aminoácidos se clasifican según su capacidad para interactuar con el agua en relación a su cadena lateral R, que es la que determina la estructura, función y carga eléctrica de la molécula. Los aminoácidos se clasifican en no polares, en polares, en ácidos básicos, en esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir ni sintetizar, y los no esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo sí produce. Ahora le presentaré los péptidos. La polimerización de los aminoácidos dan origen a los péptidos y las proteínas, que toman su nombre de acuerdo a su peso molecular menor o mayor a 5000 Dalton. La unión de dos o más aminoácidos forman cadenas, y aquellos con menos de 50 aminoácidos se llaman péptidos. A la unión entre los aminoácidos se le llama enlace peptídico, dando lugar a la información de los péptidos y las proteínas. Se pueden clasificar en dipéptidos, que es cuando contienen 2 aminoácidos, en tripéptidos si contienen 3 aminoácidos, tetrapéptidos si contienen 4 y así sucesivamente. O generalmente se llaman polipéptidos si contienen más de 7 aminoácidos pero menos de 100. Entre los péptidos más importantes encontramos el glucagón y la insulina. Este es un enlace peptídico, como ya lo había mencionado. En un extremo presentan un grupo amino sin reaccionar llamado amino terminal, y en el otro un carboxilo sin reaccionar y se llama carboxilo terminal. Bueno, ahora veremos las enzimas, que son proteínas globulares capaces de catalizar las reacciones metabólicas, acelerando la velocidad de reacción en lapsos que van desde los microsegundos hasta los milisegundos. Estas se clasifican en 6 principales categorías, que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Esta es una reacción metabólica de las enzimas. Este es un sitio activo, este es un sustrato. El sustrato accede al sitio activo y se convierte en un complejo de enzima-sustrato. Luego la enzima cambia su forma cuando se une al sustrato, complejo enzimo-sustrato, y al final los productos salen del sitio activo. Esos son los productos. Entre las enzimas más comunes podemos encontrar la tialina o amilasa salival, que se ubica en la saliva e inicia el catabolismo del almidón. Luego sigue la pepsina, renina o fermento lipasa gástrica, que se encuentran en el jugo gástrico, y su función es de pasar de proteínas a polipéptidos, coagular la leche e iniciar el catabolismo de grasas. La tripsina y quimiotrepsina carboxipepsidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa y lipasa pancreática se encuentran en el jugo pancreático. Esta su función pues es de proteínas a polipéptidos, polipéptidos a aminoácidos, ARN a nucleótidos, ADN a nucleótidos, grasas a ácidos grasos, glicéridos y glicerol. Y por último,
tenemos la enteroquinasa, peptidasa, sacarasa, malasa y lactasa. Esos se encuentran en el jugo intestinal y pues su función es de tripsinógeno a tripsina, dipéptidos, aminoácidos, sacarosa a glucosa y fructosa, maltosa a glucosa y lactosa a glucosa y galactosa. La absorción y digestión, transporte y almacenamiento de proteínas es la digestión de las proteínas. Esta comienza en el estómago, en donde el ácido secretado activa la pepsina, ayudado por el ácido clorhídrico. Se transforma en pepsina para favorecer en conjunto con el medio ácido para la desnaturalización de las proteínas. La degradación de las proteínas consiste en reacciones de hidrólisis en polipéptidos, tripéptidos, dipéptidos y finalmente a aminoácidos. Las proteínas fraccionadas pasan al intestino delgado como quimo y una vez en el duodeno las enzimas pancreáticas continúan la digestión. Estas enzimas transforman los polipéptidos en peptonas para que el resultado final de la digestión de las proteínas en el intestino delgado sea la obtención de fragmentos de oligopéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Los aminoácidos obtenidos se absorben en las vellosidades del ileón en el intestino delgado mediante un medio de transporte activo que utiliza energía y está acoplado al transporte de sodio para después dirigirse al hígado, donde se deposita para después ser transportado por el torrente sanguíneo a las células del organismo. Los péptidos pequeños se absorben a través de pinocitosis por los enterocitos, que son las células epiteliales del intestino delgado, en donde terminan de hidrolizarse para pasar en forma de aminoácidos libres a la vena aorta. Como aquí lo muestro. Principalmente empieza la digestión en el estómago por los ácidos del estómago y la enzima pepsina. Después pasan al páncreas, en donde se da además digestión de proteínas por las enzimas liberadas por el páncreas. Más tarde pasa al intestino delgado, donde tiene lugar principalmente la digestión final de los aminoácidos de la proteína. Y más tarde pasa al hígado, donde los aminoácidos son absorbidos en la vena porta y son transportados. A partir de ahí entran en el torrente sanguíneo en general. Y finalmente pasan al sistema excretor, porque la proteína que no se absorbe, pues no se necesita en el cuerpo, entonces se tiene que eliminar. Proteólisis. La proteólisis es la degradación de proteínas, ya sea mediante enzimas específicas llamadas peptidasas o por medio de digestión intracelular. Si se degradan durante la digestión, participan peptidasas específicas como la tripsina, la quimiotripsina, las carboxipeptidasas y la elastasa. La degradación intracelular la lleva a cabo un complejo multienzimático denominado proteosoma, que actúa en el citosol. La proteólisis tiene varias funciones para la célula. Entre ellas podemos ver la eliminación de metionina en el extremo N-terminal tras la traducción, la eliminación de las secuencias señal de péptidos después de su transporte a través de la membrana, la separación de proteínas virales, la digestión de proteínas de los alimentos, la conversión de proteínas inactivas y la degradación de ciclinas. Como podemos ver aquí, la proteína llega al estómago. En el estómago es atacada por el ácido clorhídrico. Luego activa las enzimas proteasas y pancreáticas. Se rompe la proteína en péptidos y aminoácidos que más tarde pasan al hígado. Ahora, el ciclo de la urea es el proceso de síntesis de la urea, que se conoce como ciclo de la urea, en donde se elimina cerca del 90% del nitrógeno que sobra. Este se lleva a cabo en las células del hígado llamado hepatocitos, específicamente en las mitocondrias y el citoplasma de estas células. El ciclo de la urea está muy bien controlado por mecanismos reguladores de corto y largo plazo, debido a que la urea es una molécula tóxica. Las 5 enzimas que participan en el ciclo se alteran dependiendo de la cantidad de sustratos y de las proteínas que se consuman en los alimentos. Es decir, cuando consumimos proteínas en exceso, las concentraciones enzimáticas se incrementan. Hay varias hormonas que participan en este proceso, modificando la síntesis de las enzimas, como el glucagón y los glucorticoides, que activan la transcripción de estas enzimas, mientras que la insulina las reprime. En la primera parte del ciclo,
ocurre en la mitocondria y comienza con la formación de carbamilfosfato a partir de los sustratos CO2-HN y mediante la enzima carbamilfosfato sintetasa. Esta reacción necesita 2 moléculas de ATP para que se lleve a cabo y es irreversible. El carbamilfosfato formado reacciona con la ayuda de la enzima ornitina, transcarbamilasa. Para formar citrulina, se transporta al citoplasma en donde reacciona con aspartato para formar argininosuccinato. La reacción necesita una molécula de ATP y se lleva a cabo por argininosuccinato sintetasa. Posteriormente, el arginosuccinato se divide con la ayuda de la enzima arginosuccinasa para formar fumarato y arginina, que es el precursor inmediato de la urea. La reacción final del ciclo de la urea se lleva a cabo mediante la enzima arginasa, que cataliza la hidrólisis de la arginina para formar ornitina y urea. La urea así formada se difunde hacia afuera de los hepatocitos al torrente sanguíneo para llegar al riñón, donde se elimina a través de la orina, mientras que la ornitina vuelve a reaccionar con otra molécula de carbamilfosfato para iniciar nuevamente el ciclo. Bueno, ahora la síntesis de las proteínas. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de las proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. Al finalizar la síntesis de una proteína, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leído, incluso antes de que la síntesis de una proteína termine y pueda comenzar la siguiente, por lo cual el mismo ARN mensajero puede utilizarse por varios ribosomas al mismo tiempo. Es decir, la síntesis de las proteínas es el proceso biológico en el que a partir de las moléculas simples se producen conjuntos y materias más complejas, como lo podemos ver aquí. Proceso biológico en el que a partir de moléculas simples se producen conjuntos y materias más complejas. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas, que están situados en el citoplasma celular. Estos son unos orgánulos de tamaño muy pequeños y muy numerosos y se encuentran libres flotando en el citoplasma o adheridos al retículo endoplásmico. Y su principal función es la fabricación o síntesis de proteínas. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.